Ok, vamos a meternos de lleno en la historia de hoy. Es una de esas que no pasan de moda, que hablan de perseverancia, de fe, pero contada de una forma que a lo mejor no la hemos visto así. A ver, imagínense la escena. Estamos en un juzgado. Se siente la tensión en el aire, ¿saben? Los murmullos bajan de volumen y un reportero está ahí, en vivo, describiendo cómo un caso bastante raro está por llegar a su fin. Y créanme, no es un caso cualquiera. Y en medio de todo este lío, tenemos a dos personajes que no podrían ser más distintos. Por un lado está una viuda, pobre, sin ningún tipo de poder ni influencias, que solo pide lo que es justo. Y del otro lado, un juez. Un tipo duro, que ni le va ni le viene nada y que hasta se enorgullece de no temerle a Dios ni respetar a nadie. La cosa se ve, bueno, bastante dispareja, ¿no? Para ella lo que se decide aquí lo es todo. El juez ya ha dejado clarísimo que no le importa y su palabra es ley. Pero algo está a punto de cambiar. Y lo curioso es que no es por una prueba nueva o un argumento legal brillante. No, es simplemente por la increíble insistencia de esta mujer. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque este drama judicial que hemos estado imaginando, pues resulta que no es ninguna noticia de última hora. En realidad, es una forma de ver hoy una historia súper antigua, muy profunda. Una historia que se contó para enseñar algo clave sobre la fe. Así que vámonos a la fuente, al origen de todo esto. La encontramos en el Evangelio de Lucas. Se le conoce como la parábola del juez injusto. Y el texto mismo nos dice para qué se contó, para enseñar sobre la importancia de orar siempre, sin rendirse. La parábola arranca presentándonos a uno de los personajes centrales, el juez, que es básicamente la indiferencia hecha persona. No le importa la moral, ni lo que piense Dios, ni lo que piense la gente. Su único norte es lo que le conviene a él y punto. Y entonces entra en escena la otra protagonista, una viuda. Hay que entender que en esa cultura ser viuda era estar en la situación más vulnerable que uno se pueda imaginar. Su única arma era su voz, y vaya que la usaba. Iba una y otra vez pidiendo una sola cosa: justicia. Ahora, aquí viene lo más interesante de la historia, el momento en que todo cambia. Y no es que al juez de repente le entre remordimiento o algo así, para nada. El cambio viene de un cálculo que hace él mismo en su cabeza, algo totalmente frío y práctico. Al principio, el juez hace lo que todos esperarían, la ignora por completo, no quiere saber nada de ella. Pero la insistencia de la viuda, esa perseverancia, empieza a romper esa barrera de indiferencia. Ojo, no porque le dé pena, sino porque sencillamente ya lo tiene harto. Y aquí, justo aquí, está la clave de por qué decide actuar. No lo hace por justicia ni por compasión, lo hace simple y sencillamente para que la mujer lo deje en paz. Él mismo reconoce que es un inmoral, pero al final cede ante la pura terquedad de esta viuda. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? Pues que la historia no nos pone a este juez como un ejemplo a seguir, ni mucho menos. Al contrario, lo usa como un punto de comparación. Toda la lección se basa en un contraste muy, muy fuerte. Ese contraste lo es todo. A ver, pensemos un segundo. Si un juez, así, tan malo que solo actúa para que no lo molesten más, termina haciendo justicia, ¿qué no hará entonces un Dios que es presentado como todo lo contrario? Un Dios justo, compasivo, que actúa por amor. Esa es la gran pregunta que está en el centro de la parábola. Es un argumento de cuánto más. La lógica es aplastante, ¿no? Si el malo hace esto, imagínense el bueno. La respuesta de un ser justo siempre va a ser infinitamente mejor que la de alguien injusto y egoísta. Y bueno, a partir de esta parábola, la fuente que analizamos saca 5 puntos, 5 claves prácticas. Y no son solo consejos, son ideas que cambian la oración de ser algo que se hace a ser una forma de vivir la fe. Vamos a ver estas 5 claves más de cerca, porque no es solo una lista, están todas conectadas. Primero, se nos dice que orar es necesario para los tiempos finales, como una forma de esperar activamente. Esto nos lleva al segundo punto, fomenta la humildad. Claro, porque al esperar uno reconoce que depende de algo más grande. Y desde esa humildad, la oración se transforma en una comunión sincera. Ya no es solo pedir cosas, es una relación. ¿Y de qué se alimenta esa relación? Pues de las Escrituras, que le dan sentido. Y todo esto lleva al quinto y último punto, una confianza total en la justicia de Dios.
saber que aunque tarde, actuará. O sea que en resumen, el mensaje no es que hay que insistir para convencer a un Dios que no quiere escuchar. Para nada. Más bien, la oración constante es lo que sale de forma natural de una fe que confía. Una fe que espera activamente en que la justicia de Dios y sus tiempos son perfectos. Y con esto llegamos al final de la parábola. Y es muy curioso porque la historia no cierra con una frase de ánimo o una promesa, no, termina con una pregunta bastante directa para quien la está escuchando. Y es esta la pregunta que queda flotando en el aire. ¿Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra? Fíjense, la pregunta no es si Dios va a escuchar, porque eso la parábola ya lo dejó clarísimo. La pregunta es si, cuando llegue el momento, se encontrará esa clase de fe, esa perseverancia como la de la viuda. Y esa es una pregunta que al final queda para la reflexión de cada uno.